Hola, ¿qué tal? De nuevo tenemos el honor de contar con la presencia de la profesora Patricia Rodríguez, que nos va a explicar cadena respiratoria y bueno, muchas gracias por estar presentes en el canal. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver entonces cadena respiratoria. En realidad lo que vamos a ver es el transporte de electrones que ocurre en la cadena respiratoria. Entonces tenemos que entender qué es esto del transporte de electrones y qué es la cadena respiratoria. Lo primero que tenemos que decir es que esta también ocurre en la mitocondria, pero a diferencia del ciclo de Krebs que ocurre en la matriz mitocondrial, esta ocurre en la membrana interna, en las crestas mitocondriales. Ahí es donde ocurre este proceso de transporte de electrones. El transporte de electrones es un proceso que ocurre a través de varias proteínas, o más bien varios complejos proteicos que están en la membrana interna de la mitocondria. Este es un esquema muy simplificado de estas proteínas, a las cuales vamos a llamar cadena respiratoria. Esta es la membrana interna de la mitocondria. De este lado tenemos a la matriz mitocondrial, de este lado el espacio intermembranal. Estos complejos de proteínas también se enumeran. Este es el complejo 1, 2, el 3 y el 4. Los electrones de los que hablamos son donados del NAD. ¿Este NAD de dónde proviene? Pues básicamente de los NAD que se formaron en el ciclo de Krebs. Como habíamos dicho, este NAD reducido va a transportar un electrón y este electrón es donado a las proteínas del complejo 1, de aquí pasan a la quinona, el complejo 3, citocromo C, complejo 4, hasta llegar al oxígeno. Observen cómo estos electrones siguen este camino hasta llegar al oxígeno y entonces reducen el oxígeno. Lo mismo va a ocurrir con los electrones provenientes del FAD. Recuerden que en el ciclo de Krebs también se produce FAD y que yo les dije que la succinato deshidrogenasa, que es la enzima que cataliza la reducción del FAD, estaba en la membrana interna de la mitocondria porque forma parte del complejo 2. Entonces el FAD del complejo 2 es transferido a través de la quinona, el complejo 3, el citocromo C, complejo 4, hasta llegar al oxígeno. Ese es el papel del NAD y del FAD que se forma en el ciclo de Krebs. Estos complejos que yo les comento mitocondriales en realidad están formados de muchas proteínas. El complejo 1, que también se llama NAD-óxido reductasa, es un complejo que tiene más de 34 subunidades, pesa 880 kilodaltons y muchas de estas proteínas tienen grupos prostéticos. Recuerden que un grupo prostético es una coenzima que está unida covalentemente. Entonces algunas proteínas tienen flavin mononucleótido y otras tienen núcleos de fierro-azufre, que son realmente los que van a actuar como los aceptores de electrones. El complejo 2 es el de la succinato Q-reductasa, tiene 4 proteínas, 4 subunidades y tiene una masa de 140 kilodaltons. También algunas de esas proteínas tienen, como la succinato deshidrogenasa, tienen al FAD como grupo prostético o núcleos de fierro-azufre. El complejo 3 se llama citocromo C óxido reductasa. Son aproximadamente 10 proteínas y aquí vamos a tener un tipo especial de proteínas que se conocen como citocromos. ¿Cuál es la característica de las proteínas que llamamos citocromos? Que tienen un núcleo, una parte no proteica llamada grupo hemo. Ahorita vamos a ver cuál es la estructura. Y ese grupo hemo tiene un núcleo de fierro. Realmente quien va a unir a los electrones es el fierro. Y el fierro es el que se va a oxidar y reducir cuando reciba o traspase los electrones. Entonces aquí en este complejo 3 vamos a tener el tipo de citocromo B, el citocromo C y proteínas fierro-azufre. Y el complejo 4, que también se llama citocromo oxidasa, también tiene alrededor de 10 unidades, pesa 160 kilodaltons y también tiene proteínas de este tipo de citocromos, el citocromo A, A3 y proteínas que tienen núcleos de cobre.
Esta es la estructura de algunos de estos grupos prostéticos. El flavin mononucleótido, como su nombre lo dice, solo es un nucleótido que va a tener un anillo de riboflavina. Este es ribosa, nada más que en estructura abierta, y un grupo fosfato. Es decir, en este grupo la ribosa no está en estructura cíclica, sino en estructura abierta. Este anillo de riboflavina es el que va a aceptar electrones. Puede aceptar un electrón en este nitrógeno. Vean cómo además ahí se pierde este doble enlace. Y entonces aquí llegó que tengo el flavin mononucleótido en forma semiquinona porque aceptó un electrón, o completamente reducido en forma de hidroquinona cuando está como flavin mononucleótido reducido. Y este compuesto de acá es la coenzima Q. La coenzima Q es una quinona. Ven que este es un anillo de quinona. Hay diferentes tipos de quinonas. Esta que se encuentra en mamíferos tiene esta característica. En este carbono tiene este sustituyente de isoprenoide. Este compuesto isoprenoide es este compuesto de 5 carbonos. Pero este isoprenoide está repetido 10 veces. Por eso a esta quinona le llaman Q10 en muchos libros. Igual, este anillo de quinona puede recibir un electrón, vean, y quedar semi-reducida. O puede recibir 2 electrones y quedar completamente reducida como ubiquinol. ¿Sí? Las proteínas fierro-azufre son proteínas, cadenas polipeptídicas que van a tener estos núcleos y que pueden tener esta estructura de 2 fierros, 2 azufres. Los azufres obviamente son de las cisteínas de la proteína y que están unidos covalentemente con los fierros. Este fierro es el que se va a oxidar o reducir. Si está reducido, entonces lo vamos a tener como fierro más 2. Si está oxidado, está como fierro más 3. También pueden tener esta estructura de 4 fierros, 4 azufres, o una estructura más sencilla que se conoce como de fierro-azufre. Realmente de toda la proteína, la parte que recibe los electrones o los dona son estos núcleos, ¿no? Y por último tenemos esta estructura de los anillos de hemo. Esta es la estructura de un hemo. ¿De qué consta un hemo? Fíjense que tiene un núcleo de fierro, aquí los pintan oxidado, ven que está como fierro más 3. Y tenemos estos 4 anillos de pirrol unidos con puentes metilenos. La diferencia entre los citocromos, por ejemplo aquí me pintan el citocromo A, el hemo B y el hemo C, que corresponden a los citocromos A, B y C, son los sustituyentes de los anillos. Vean que esa es la diferencia. Pero en la parte central es este fierro, que es el que se va a oxidar y reducir y por lo tanto contribuir al transporte de electrones. Bueno, y entonces aquí nos tenemos que acordar un poco de física. A ver, recuerden. A ustedes les enseñan en física que ustedes pueden pasar electrones, por ejemplo, por un cable de cobre, ¿sí o no? Ok. ¿De dónde a dónde van los electrones? Pues del punto donde hay más electrones al punto donde hay menos electrones. Así es el flujo de electrones. Y el punto donde hay más electrones decimos que tiene mayor potencial, porque tiene mayor cantidad de electrones. Y el punto donde hay menos electrones decimos que tiene menor potencial. Obviamente el punto donde hay más electrones pues tiene carga negativa. Este punto tiene más electrones, va a tener carga negativa. Y van a viajar al punto donde tiene menos electrones. Con respecto a este, pues tiene menos electrones, le pongo carga positiva. Y entonces así puedo cerrar el circuito, ¿sí? El flujo de electrones va a ir así. Entonces ahora piensen que en lugar de tener un cable de cobre que va en donde se va a generar un flujo de electrones, es decir, una corriente, en lugar de eso van a tener proteínas y que se van a estar pasando los electrones. ¿De dónde a dónde van a ir las proteínas? Aquí en esta gráfica vamos a poner aquí el potencial, que se mide en volts, y entonces vean que igual los electrones van a ir del punto de mayor potencial, que vean que tiene carga negativa, y en este caso el potencial lo tiene el NAD, que vean que tiene un potencial de menos 0.315 volts, o lo que es lo mismo, 315 milivolts.
y le va a donar los electrones a alguien que tenga menor potencial. Es decir, van a ir los electrones del punto de mayor a menor potencial. Y este menor potencial es el complejo 1. Aquí hay un error en este valor de potencial porque le faltó el signo negativo. De aquí los electrones van a ir a la coenzima Q, que tiene un potencial muy cercano a 0, de 45 milivolts. De aquí al complejo 3, que ya tiene un potencial positivo de 0.19 volts. De aquí al citocromo C, de aquí al complejo 4, que tiene un potencial de 0.58, y de aquí al oxígeno. El oxígeno tiene un potencial de más 0.8, más o menos 82 milivolts, bueno, 815 milivolts. Vean cómo entonces los electrones viajan del punto de mayor potencial al de menor potencial. En el caso de los electrones que vienen del FAD, es decir, que se forman del succinato al fumarato, estos electrones se forman en el complejo 2, que tiene un potencial de más 0.031 volts o 31 milivolts, y van a donar los electrones a la coenzima Q. No pueden donar los electrones al complejo 1 porque el complejo 1 tiene un potencial más alto. Los electrones siempre van en la dirección termodinámicamente favorable. ¿Esa parte la comprendieron? Pues ahora, este esquema que les presento aquí es un esquema de la estructura más probable de la cadena respiratoria a partir de los datos de cristalografía de los complejos. Como ya mencioné, el complejo 1 son 34 subunidades, el complejo 3 y 4 son 10 unidades, estas son 4 unidades, entonces realmente son complejos grandes y están aquí embebidos en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo de electrones? Atención, voy a pintar el flujo de electrones desde el NAD. ¿De dónde decíamos que proviene este NAD? Del ciclo. Entonces, los electrones son donados al complejo 1 a una de las proteínas que tienen estos núcleos de fierro-azufre. Esta proteína recibe el electrón en el átomo de hierro y a su vez dona el electrón a otras proteínas, y así van pasando por todos estos complejos hasta llegar a la quinona. Ya vimos la estructura de la quinona. No es una proteína la quinona, es una molécula no polar que está ahí metida en la membrana, es mucho más pequeña, y entonces va a recibir los electrones y va a quedar reducida. El paso de electrones siempre libera energía. Cuando ustedes pasan electrones en un cable de cobre, ¿cómo notan esa energía? ¿Se libera como qué? Como calor. Si es un filamento de tungsteno, se va a liberar como energía luminosa. Si pasa por este motor del proyector, pues va a convertirse en energía mecánica, hace girar el proyector. En este caso, la energía es energía química, y lo que va a ocurrir es un cambio de conformación de esta proteína, y la energía liberada va a permitir el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio que queda entre las dos membranas, la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. Este espacio se llama espacio intermembranal. Vean que cuando se donan los electrones del NAD se bombean, la energía que se libera permite bombear 4 protones. La coenzima Q es una molécula que sí se puede mover ahí a través de los lípidos de la membrana, entonces va a llevar los electrones hasta el complejo 3. Fíjense que no pasó el complejo 2, pasó el complejo 3. Y aquí en el complejo 3 los electrones igual se van a donar a las proteínas citocromos, y otra vez va a ocurrir lo mismo. El paso de electrones por estas proteínas libera energía y va a permitir el bombeo de 2 protones. Bueno, aquí dice 4, pero en realidad solo son 2. Este es un error del esquemita. Son 2 protones los que se bombean. Los electrones entonces pasan por todas estas proteínas hasta llegar a una proteína muy chiquita que no está metida en la membrana, sino es una proteína de superficie que se llama citocromo C.
A partir de aquí esta proteína solamente recibe un electrón de 1 en 1. Aquí podíamos pasar 2 electrones. Aquí no, aquí tenemos que pasar 1, va el citocromo se dona y regresa por el otro electrón y así va pasando de electrón en electrón hasta el complejo 4. En el complejo 4 también vamos a tener nuestras proteínas citocromos que van a pasar los electrones de grupo hemo en grupo hemo, luego por las proteínas de cobre, hasta que estos electrones llegan al oxígeno. ¿Qué pasa cuando estos electrones son donados al oxígeno? Pues el oxígeno se reduce, observan, y entonces formamos agua. Y en esta transferencia de electrones por el complejo 4 también se van a bombear protones. Aquí también hay un error, aquí son 4, se equivocaron en el esquemita, los invirtieron. Entonces, por cada NAD que dona electrones se van a estar bombeando alrededor de 10 protones. ¿Cómo supieron esto los investigadores? Porque midieron ahí el potencial y midieron el pH. El pH del espacio intermembranal se volvía ácido. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esos protones que son donados. Por otro lado, en el ciclo de Krebs, en la reacción del cispinato hacia fumarato va a generar FAD. Y este FAD, que tiene este par de electrones, igual va a pasar los electrones por el complejo 2 hasta llegar a la quinona se reduce, de aquí pasan al complejo 3, de aquí al citocromo C, el citocromo C los mueve hasta el complejo 4 y del complejo 4 también al oxígeno. Pero vean que cuando los electrones provienen del FAD, solamente se van a bombear ¿cuántos? 6 protones. Y eso vamos a ver qué repercusiones tiene en la energía que se va a liberar. ¿Para qué se bombean estos protones? Eso lo vamos a ver después. Por lo pronto vamos a entretenernos así muy rápidamente. Este es un acercamiento del complejo 1. Observen cómo se nota aquí. Bueno, aquí la flecha está también al revés. También se equivocaron en el esquema. Los electrones van del NAD hacia el NAD oxidado. Y aquí se ve cómo los electrones van viajando por todas estas proteínas. ¿Sí observan? Y el cambio de conformación de esta proteína por el paso de electrones ocasiona que pueda bombear los protones. Y los electrones van a parar hasta la quinona. De la quinona, los electrones son transferidos al complejo 3. En el complejo 3 teníamos proteínas fierro-azufre, citocromos B y citocromos C1. Los electrones son bombeados hacia la proteína fierro-azufre y de aquí al citocromo B, que tiene hay 2 citocromos B. Uno que voy a llamar L y otro que voy a llamar H. Son muy parecidos. Entonces están aquí juntos, pasan los electrones, los regresan a la coenzima Q y entonces luego vuelven a donarse otra vez hacia el citocromo C1 y citocromo C. Y aquí en este punto precisamente es donde se bombean protones. Otra vez se tienen que bombear 4 protones. Y después del complejo 3 pasan al citocromo C, que es esta proteína pequeñita, superficial, y pasan al complejo 4 después. El complejo 4 también ya les comenté, tiene un citocromo A, un citocromo A3, recuerden estos dos tienen grupos hemo con hierro en el centro, y hay 2 proteínas que tienen como núcleo en vez de fierro cobre, y lo mismo va a pasar. El cobre se va a reducir cuando recibe los electrones y cuando cede los electrones se va a oxidar. Es decir, va a pasar de cobre más, cuando recibe electrones pasa de cobre más 2 a cobre más 1. Cuando dona los electrones vuelve a ser cobre más 2. Y estas proteínas se conocen, bueno, el núcleo se conoce como cobre A y cobre B. Y de aquí pues van a parar hasta el oxígeno. Recuerden que aquí se van transfiriendo de uno en uno los electrones y aquí me pone la estructura de estos núcleos de cobre, solamente para que los vean cómo son estas estructuras de los citocromos, bueno, estas proteínas que tienen núcleo de cobre.
Y aquí vamos a comentar algo en lo que vemos cómo se obtiene energía y qué es el mecanismo de transferencia de electrones aquí en este complejo 4 al oxígeno. Esto lo comento pues como anexo, realmente no interesa tanto para ver el mecanismo de obtención de energía, pero sí porque es importante por otros procesos. El proceso va a iniciar en este punto, en donde vamos a tener, no en este punto, perdón, aquí. Aquí vamos a entrar a tener la entrada de una molécula de oxígeno. Recuerden que una molécula de oxígeno tiene 2 átomos, ¿sí? Esta molécula de oxígeno se va a unir aquí al núcleo de este complejo 4 y se une específicamente a uno de los fierros, de los hemos, y a uno de los núcleos de cobre. Y van a quedar aquí unido este oxígeno. Este oxígeno va a sufrir un rearreglo intramolecular. Observen, aquí este oxígeno va a perder un electrón que va a transferir aquí. Aquí hay un reacomodo de este cobre que ahora pasa a ser cobre 2 y queda con un radical hidroxilo unido. Y aquí este oxígeno se considera como un radical peróxido. En este momento va a entrar un electrón y 2 protones y entonces va a salir este como una molécula de agua. Y este oxígeno que va a recibir otro electrón queda entonces como un radical superóxido. Este es radical peróxido. Va a entrar otro electrón, otro protón. Vuelve, perdón, me olvidé decir que en este punto el fierro tiene una configuración anormal, queda como fierro 4, que eso normalmente no es común en la naturaleza, ¿verdad? Aquí va a entrar un electrón, un protón, y vuelve a haber un reacomodo de electrones. Ahora este queda como radical hidroxilo con este protón que entró. Perdón, radical hidroxilo, ¿se dije bien? Y tenemos otro radical hidroxilo. Vuelve a entrar otro protón, un electrón y un protón, y sale la segunda molécula de agua. Es decir, entró oxígeno, se unieron 1, 2, 3, 4 electrones con 2, 3, 4 protones y van a salir 2 moléculas de agua. Bueno, ustedes van a decir, pues muy interesante el mecanismo, pero ¿por qué me habla de eso? Porque eventualmente estos radicales, hidroxilo, peróxido, superóxido, podrían salirse de este complejo 4 y quedar como radicales libres. Estos son del tipo de radicales que se conocen como especies reactivas del oxígeno, en español, o en inglés como Reactive Oxygen Species, ROS, y que son lo que comúnmente llamamos como radicales libres. ¿Cuál es el origen de los radicales libres? Este proceso que ocurre durante la respiración celular en el transporte de electrones. Digo, eventualmente algunos de estos radicales pueden salirse del complejo y quedar ahí. ¿Qué sucede? Son moléculas muy reactivas que empiezan a oxidar todo lo que se encuentran. ¿Qué van a oxidar? Pues enzimas, proteínas, lípidos de membrana, en un proceso que se llama lipoperoxidación, y los dañan. Entonces esto puede generar daño celular. Incluso podrían llegar hasta el núcleo y dañar al DNA. Pero eso no ocurre nunca, porque vamos a tener sistemas de protección, mecanismos de protección. Para este radical tenemos 2 enzimas, una que se llama peroxidasa y otra que se llama catalasa, que van a romper este radical peróxido y van a formar agua. Para esta enzima tenemos para este radical tenemos una enzima que se llama superóxido dismutasa, que también lo destruye y ya. Y tenemos otras enzimas que participan en esto. Y además de eso,
tenemos moléculas que actúan como antioxidantes. Por ejemplo, la vitamina E, los flavonoides, moléculas internas que también participan como antioxidantes, como el glutatión. Y entonces, si estos radicales pudieran quedar libres inmediatamente, los electrones son captados o por estas moléculas, o los radicales libres son transformados por estas enzimas. ¿En qué momento podría haber problemas? Pues depende de la cantidad de electrones que estén transportando. Un exceso en el consumo de glucosa puede ocasionar un aumento en la cantidad de electrones que se transportan en la cadena respiratoria y por lo tanto un aumento en la posibilidad de radicales que queden libres. Por eso en la obesidad hay trastornos, mucho del origen de los trastornos de la obesidad y las enfermedades que están asociadas provienen del aumento en la producción de radicales libres. Mucho del problema del síndrome metabólico proviene de estos radicales libres. Bueno, esto era una información que quería darles extra. Porque es importante. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de la cadena respiratoria? Decimos que obtener energía. Entonces, me voy a regresar otra vez a la cadena respiratoria porque aquí en los complejos de la membrana interna de la mitocondria, pues no mencioné al complejo 5 o complejo de la ATPasa. Entonces, como dice aquí, el transporte de electrones libera energía que se usa para bombear protones. ¿Y qué va a pasar entonces? Se va a generar un potencial, porque voy a tener muchos protones ahí en el espacio intermembranal. Y recuerden, los protones tienen carga. Y entonces, ¿qué voy a generar? Un potencial químico, porque son hidrógenos, pero eléctrico, porque tienen carga. Es un potencial electroquímico. Y se empiezan a acumular ahí, empiezan a almacenar esta energía potencial. Entonces, ¿cómo voy a liberar esta energía? Pues a través de la ATPasa. Observen la estructura de la ATPasa, así como la ponen. Recuerden que esta es la parte de la matriz mitocondrial, este es el espacio intermembranal, aquí es donde estoy teniendo una acumulación de protones. Vean la forma que tiene la ATPasa. Tiene esta parte que está metida en la membrana y esta otra cabecita que es donde va a ocurrir la reacción de formación de ATP. Este es el mismo dibujo, observen, es la misma estructura, la parte que está metida en la membrana y la cabecita. Si yo veo a la ATPasa desde aquí arriba, lo que voy a ver es esto. Observen, esta flecha me marca aquí. Este es un canal de protones. Y la ATPasa tiene varias subunidades. Si las ven, esta cabecita que yo le llamo, tiene varias subunidades, sus unidades alfa, que hay varias de estas subunidades alfa, y beta. Una subunidad delta. Esta parte que está metida en la membrana se conoce como la fracción F1, perdón, F0. F0 y esta parte es la F1. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las diferentes subunidades de la ATPasa? En el momento en que pasan los protones, la ATPasa normalmente tiene cada una de sus subunidades en diferentes conformaciones. Conformación T, conformación O y conformación L. La conformación L es la que puede unir al ADP con el fosfato. En el momento en que los protones se regresan por este canal, van a hacer que la ATPasa gire. De hecho, aquí lo ponen, ¿no? Algunos autores incluso dicen que parece como un reilete. Como un reilete, y hacen que gire la proteína. Y entonces, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Que esta, que era la subunidad en conformación T y que tenía unido al ATP, cambia a conformación O,
y esta conformación O ya no es afín al ATP y lo libera. Y esta, que era la conformación L, cambia a conformación T y cataliza la formación de ATP a partir de ADP y fosfato. Entonces, a ver, repitiendo esta información. Yo tengo una ATPasa que va a tener como 3 sitios activos. Y uno de ellos es el que forma el ATP a partir de ADP y fosfato, y el otro, el que ya tiene el ATP unido y cuando pasan los protones lo libera. Entonces, ¿qué está pasando cada vez que pasen protones por este canal? Hacen girar al ATPasa y van a estar liberando ATP. ¿Cuántos ATPs? Bueno, ahí antes había una discusión acerca de cuántos ATPs. Si ustedes ven libros viejitos, van a ver que decían, por cada NAD que dona electrones a la cadena respiratoria se van a formar 3 ATPs. ¿Sí? Este cálculo estaba basado, o sea, hacía el cálculo considerando la cantidad de fósforo que consumía la mitocondria con respecto a los átomos de oxígeno. Pero después ya se hicieron mediciones más exactas midiendo realmente cuántos protones se tenían. Y entonces ahora se sabe que por cada molécula de NAD que dona sus electrones a la cadena respiratoria, en realidad se forman 2.5 moles de ATP. ¿Cómo lo supieron? Porque saben que se bombean 10 protones y de esos 10 protones se forman entre 3 y 4 moléculas de ATP. Por eso es el cálculo. Mientras que por cada FAT se forman 1.5 moléculas de ATP. Entonces este cálculo que se hacía en el pasado ya no es válido. Esta relación pues ya se conoce como desde 1990. Desafortunadamente algunas gentes siguen manejando la relación anterior, ¿no? Entonces, por cada NAD que dona electrones a la cadena respiratoria voy a formar 2.5 ATPs. Por cada FAT que dona electrones a la cadena respiratoria formo 1.5 ATPs. ¿Sí? Esta ATPasa entonces, por eso se conoce también, o su nombre completo es ATP proton translocasa, es decir, porque pasa los electrones desde el espacio intermembranal hasta la matriz. ¿Sí? Solamente es el flujo de, en vez de ser flujo de electrones, es flujo de protones. Claro, entonces, a ver, reconsiderando, vamos a regresarnos aquí. A ver, ¿qué va a estar pasando en la mitocondria? Otra vez, atención. Llega el NAD, dona electrones, se van a estar transfiriendo electrones hasta el oxígeno, el cual recibe los electrones y queda reducido. Y mientras los electrones van pasando, la energía que se produce se va a utilizar en bombear protones, en 3 sitios básicamente. Complejo 1, complejo 3, complejo 4. Estos protones aquí acumulados van a regresar a la matriz mitocondrial por la ATPasa y mientras regresan esa energía, ese chorro de electrones, va a mover a la ATPasa, le cambia la conformación y la ATPasa libera ATP. ¿Sí queda claro? Yo puedo inhibir el transporte de electrones o puedo inhibir la síntesis de ATP. ¿Qué es inhibir el transporte de electrones? Puedo utilizar sustancias que se unen a diferentes proteínas de la cadena respiratoria y pues estas sustancias dejan de pasar electrones. Ejemplo, el cianuro. ¿Han oído hablar del cianuro? Pueden tener, bueno, este ion cianuro es así, pero pueden tener cianuro de potasio o cianuro de sodio, cualquiera de los dos, o ácido cianhídrico incluso. El ácido cianhídrico es gas y bueno, como gas pues difunde más fácilmente, permea mejor a la membrana y pues es más tóxico, ¿no? ¿Qué es el cianuro en realidad? Este ion, el cianuro, se puede unir al núcleo de fierro de los citocromos. Específicamente le gusta el del citocromo oxidasa, que es el complejo 4. Entonces, si este cianuro está unido al fierro, cuando llegan los electrones, pues ya no se pueden unir, porque además forma un enlace covalente, este ion.
Y si no pueden pasar los electrones, se suspende el transporte de electrones. ¿Cuáles son los efectos que voy a observar? Asfixia. ¿Llegan los electrones al oxígeno? No. Entonces la célula deja de consumir oxígeno. Se produce, como se suspende el transporte de electrones, ¿se van a bombear protones? No. Si no hay protones, ¿se va a producir ATP por la ATPasa? No. ¿Y entonces qué le va a pasar a la célula? Va a morir por falta de ATP. No por falta de oxígeno, por falta de ATP. El oxígeno, ¿cuál es el papel que tiene el oxígeno en la célula? Única y exclusivamente aceptar los electrones. Claro, si no hubiera oxígeno, si no hay aceptor de electrones, pues se interrumpe también el transporte de electrones, ¿no? Ahora, el envenenamiento por cianuro también tiene otro efecto, que ese ya es a nivel fisiológico, porque también se une al fierro de la hemoglobina. Entonces también impide la unión del oxígeno en la hemoglobina y bueno, las personas también por eso mueren asfixiadas, ¿verdad? De hecho, como no se permite la unión del oxígeno a la hemoglobina, recuerden que la hemoglobina que no tiene oxígeno pues es un poquito más moradita y pues las gentes por eso se ven medias azulitas. La palabra ciano quiere decir azul, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, que es esta molécula, también se puede unir a los grupos hemo, también específicamente va a bloquear la transferencia de electrones entre el citocromo B, no es cierto, perdón, a la citocromo oxidasa igual a la citocromo oxidasa y tiene el mismo efecto. ¿Y dónde vamos a tener monóxido de carbono? Pues por la combustión de los automóviles, entonces en una concentración muy alta pues puede provocar también esta asfixia, ¿no? Claro, también hace lo mismo con la hemoglobina de la sangre, ¿eh? Exactamente lo mismo. Es muy difícil de despegar de la hemoglobina, ¿no? Sí, para eso se necesita entonces a estas personas que empiezan a tener asfixia, pues hay que ponerles oxígeno en mayor concentración para desplazar al monóxido, ¿no? Pero sí es difícil. Ahora, tenemos también como inhibidor del transporte de electrones a esta sustancia que se llama antimicina A, que bloquea el paso de electrones entre el citocromo B y el citocromo C. Una sustancia que se usa mucho en investigación que se llama rotenona, que es un veneno extraído de una planta del Amazonas, que interfiere en el transporte de electrones entre el complejo 1 y la ubiquinona. En todos los casos se unen a estas proteínas y no van a permitir el paso de electrones, por lo tanto no va a haber bombeo de protones, por lo tanto no va a haber formación de ATP. Y el amital, que es un barbitúrico que en el pasado se usó como anestésico, igual. Ahora, puedo inhibir solamente a la ATPasa. Esta sustancia que se utiliza mucho en investigación, que es la oligomicina, se une a la parte de la ATPasa que está anclada en la membrana, que es la fracción F0. En realidad no es F0, es FO por oligomicina. Y entonces no permite el cambio de conformación de la ATPasa, y aunque haya muchos protones, no va a formar ATP. ¿Cuál va a ser la respuesta celular? Bueno, ante la falta de ATP, la respuesta celular es tratar de degradar más glucosa para obtener más NAD y hacer más transporte de electrones, para tratar de compensar esta inhibición de la ATPasa. Entre más oligomicina, más moléculas de ATPasa inhibidas y pues menos producción de ATP. Si la concentración de oligomicina es baja, pues algunas moléculas de ATPasa van a estar inhibidas, otras no, y entonces para compensar lo que hace la célula es aumentar la degradación de glucosa, ¿sí? Este compuesto tributiltin, conocido como TBT, hace exactamente lo mismo. Y ese tiene un uso para las pinturas de barcos o de estructuras que estén sumergidas en el agua para evitar el crecimiento de algas
y de hongos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues inhibir a la ATPasa de estos microorganismos y evitar el crecimiento, ¿no? Y lo mismo este compuesto que se llama diciclohexilcarbodiimida, pero este compuesto lo que hace es bloquear el paso de protones a través de la FC, es decir, de la parte que está anclada en la membrana. ¿Cuál va a ser el efecto entonces de la inhibición de la ATPasa? No se forma ATP y la célula, para tratar de compensar esta falta de ATP, pues va a tratar de degradar más glucosa, entonces activa el metabolismo, ¿sí? Y tenemos sustancias a las que llamamos desacoplantes, porque tenemos que estos dos son procesos acoplados. ¿Qué proceso estoy hablando? Por un lado ocurre el transporte de electrones y el bombeo de protones, y por otro lado la síntesis de ATP a partir de estos protones. Son dos procesos acoplados que dependen uno del otro. En uno de los procesos libera energía y que se usa en el bombeo de protones, y en el otro proceso esta energía es utilizada para la síntesis de ATP. ¿Qué energía? La energía de los protones. Esta fuerza protón motriz, ¿sí? Pues estas sustancias lo que hacen es desacoplar estos dos procesos. ¿Cómo? A ver, una de estas sustancias. El 2,4-dinitrofluorobenceno. Esta sustancia se conoce como un ionóforo. ¿Qué es lo que hace? El 2,4 es una molécula aromática, dinitro 2,4-dinitrofluorobenceno. Esta sustancia es una sustancia no polar, como lo ven, de manera que puede entrar muy bien a la membrana interna de la mitocondria, que es un ambiente hidrofóbico, está lleno de lípidos. Y entonces el anillo aromático va a ser del tamaño perfecto para que puedan pasar protones. Entonces esta sustancia se mete en la membrana y los protones, en lugar de regresar por la ATPasa, o además de regresar por la ATPasa, también pueden regresar por esta sustancia. ¿Y qué va a pasar? Que disipan el gradiente de protones. Si yo pongo muy poco de esta sustancia, pues pocos protones pasan por ahí. ¿Y cuál va a ser el resultado? Como se forma menos ATP, ¿cuál va a ser la respuesta celular? Degradar más glucosa para tener más para compensar esta fuga de protones, ¿sí? Entonces, esta sustancia activa el metabolismo. En pequeñas cantidades va a activar el metabolismo. Y alguna vez incluso se pensó que se podría utilizar como una ayuda para bajar de peso. Recuerden que el ciclo de Krebs no solo sirve para degradar carbohidratos, también, como vamos a ver después, ahí confluyen los productos de degradación de lípidos, y entonces también de la degradación de lípidos voy a tener electrones para la cadena respiratoria. Entonces, ¿qué se pensó? Le doy un poco a una persona que tenga obesidad para promover la degradación de los lípidos. Desafortunadamente, algunos de estos pacientes, como suele suceder, pues no usaban la dosis indicada, sino querían bajar mucho de peso y entonces tomaban mucho, entonces ahí sí ya era fatal, ¿verdad? Entonces se prohibió definitivamente. Lo mismo hace este pequeño antibiótico que se llama valinomicina. Es un antibiótico de 5 aminoácidos que es no polar, se mete en la membrana de la mitocondria, tiene una estructura como cíclica y los protones van a pasar en medio de esta hélice y hacen lo mismo, disipan el gradiente de protones. Pero tenemos nosotros un desacoplante natural, que es una proteína que se llama termogenina. Esta proteína forma poros que disipan el gradiente de protones en el tejido adiposo que se llama pardo. Este tejido adiposo se llama pardo porque cuando se observa no se ve amarillito como todo el tejido adiposo, sino se ve más cafecito. ¿Por qué se ve más café? Porque tiene más mitocondrias. ¿Y por qué tiene más mitocondrias? Porque su trabajo es producir mucha energía y sobre todo mucho calor. ¿Cómo se llama la proteína?
Termo, calor, genina, genera calor. ¿Cuál va a ser su trabajo? Si va a disipar el gradiente de protones, la energía que se acumuló por los protones, en vez de traducirse y formar ATP, como regresan por ahí, por ese canal, solo se disipa como calor. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esta proteína? Pues producir calor, como su nombre lo dice, termogenina, y eso está de manera natural. Es una de las proteínas que nos permiten mantener la temperatura corporal. ¿Qué temperatura tenemos nosotros? ¿Qué temperatura hay en el ambiente ahorita? Como 27, casi 10 grados de diferencia. Y este tejido pardo es particularmente abundante en los bebés, donde tienen en la región del cuello, en el pecho y en ciertas regiones de la espalda, para mantener a los bebés más calientes. ¿Por qué? Porque ellos tienen el metabolismo ligeramente más acelerado, están creciendo rápidamente, entonces necesitan tener una temperatura un poquito más alta para acelerar sus procesos metabólicos. El tejido adiposo pardo es prácticamente escaso en personas de mi edad, ¿no? Ya no vamos a crecer, no tenemos el metabolismo activado. Entonces vean que también tenemos estos. Hay otra sustancia que también puede actuar como un desacoplante y genera calor, y que es la testosterona. ¿Sí o no? La liberación de testosterona genera calor. ¿Cuál es el mecanismo? A ver, recuerden. Vamos a recordar entonces el mecanismo. Tenemos moléculas que actúan como donadores de electrones, el NAD o el FA. Estas moléculas donan los electrones a los complejos proteicos de la membrana, que se llaman cadena respiratoria, y mientras van pasando los electrones se libera energía, y esa energía se utiliza en bombear protones. Los protones acumulados van a regresar por la ATPasa, y esa energía se usa en el cambio de conformación de la proteína y sintetiza ATP, libera ATP sintetizado. Es decir, este chorro de protones mueve a la ATPasa. Si yo impido que los electrones regresen por aquí y les abro un canal aquí un canal de protones, entonces los protones no regresan por la ATPasa, no voy a tener ATP, pero sí van a liberar la energía. Y entonces, ¿en forma de qué se libera? En forma de calor. Recuerden, según la primera ley de la termodinámica, si no hago trabajo, que es la síntesis de ATP, hago calor, ¿verdad? Entonces, la otra que nos dijo que era también para bajar de peso, el DNP, ¿también libera calor? Sí, también. Todos los desacoplantes liberan calor. Ok. Gracias. Ahora bien, incluso, a ver, voy a cerrar un poquito esto, porque cuando vimos bioenergética, vimos que en la reacción donde el NAD dona los electrones al oxígeno y se forma NAD oxidado y agua, vimos que esta reacción tenía un cambio de potencial de más 1.14 volts. Veíamos que eran dos reacciones aquí acopladas, ¿verdad? Una donde el NAD se oxida y otra donde el oxígeno se reduce. Aquí estoy poniendo la suma de las dos. Y también vimos que podíamos calcular el delta G de esta reacción con esta ecuación en donde teníamos el número de electrones transferidos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos electrones transferimos aquí? Por la constante de Faraday y el cambio de potencial, que es este, ¿verdad? Y vimos que en condiciones estándar el cambio de energía era de ¿cuánto? ¿Cuánto nos salía esa operación? De
50, a ver, búsquenlo por ahí, su cálculo que hicieron. 58 kilocalorías por mol. Y dijimos, toda esa energía se libera cuando el NAD dona los electrones hasta el oxígeno. Y dijimos, bueno, ¿y toda esta energía en qué se emplea? En la síntesis de ATP. ¿Cuántos ATPs podría yo sintetizar con esta energía? Decíamos, si para la síntesis de un ATP necesito el delta G0', era de menos 7.3 kilocalorías sobre mol, ¿cuántas moléculas de ATP podría yo sintetizar? ¿Cuántas? 7.19, ¿verdad? Esto me podría dar 7.19 moléculas de ATP. Pero yo les acabo de decir que no es cierto, que solo se forman ¿cuántas? ¿Y qué pasó con el resto de la energía? Se libera como calor, ¿verdad? En condiciones normales este proceso, ¿qué? Este proceso, según la primera ley de la termodinámica, va a generar trabajo, que es la síntesis de ATP, y calor. Y así es como mantenemos nuestra temperatura corporal, ¿no? Y el paso de electrones a través de todas las proteínas de la cadena respiratoria va a permitir que este proceso sea poco a poco, que no haya una liberación así masiva de energía que se pudiera perder solo como calor, sino vamos paso a paso, es decir, complejo tras complejo, para permitir el bombeo de protones y el regreso por la ATPase, ¿sí? Este proceso de ciclo de Krebs y el transporte de electrones en la cadena respiratoria es a lo que llamamos respiración celular. Preguntas. ¿Podría yo tener transporte de electrones si no tengo oxígeno? No se puede. Entonces, de ahí el papel tan importante del oxígeno. Segunda pregunta. ¿Podría yo tener transporte de electrones si no tengo NAD? ¿Y de dónde decíamos que viene el NAD? De ciclo de Krebs. Por eso son procesos que están completamente relacionados. Aunque en el ciclo de Krebs no hay consumo de oxígeno, sí forma parte de la respiración porque ahí es donde se produce el NAD. Y por último, ¿recuerdan que dijimos que durante la degradación de glucosa por el ciclo de Krebs, ahí terminamos de oxidar a toda la glucosa? Todos los carbonos de la glucosa se oxidan hasta CO2. Pero nos faltaba el agua. ¿Dónde está el agua? Se forma aquí, ¿verdad? Entonces el balance global de la degradación de glucosa pasando por glicólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria van a ser 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua, ¿verdad? Y ahí tenemos el balance completo. Como ven, en los procesos metabólicos no tenemos una reacción completa, ¿no? O sea, en un solo paso, sino los procesos van paso a paso, reacción a reacción, catalizado cada uno por una enzima en una dirección termodinámicamente favorable. Estos procesos están sujetos a regulación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los NAD que se formaron en el citoplasma? Que estamos en el citoplasma. Esta es la membrana interna de la mitocondria, esto ya es la matriz mitocondrial. ¿Qué pasa con el NAD que se formó durante la glicólisis? ¿Se puede utilizar en la cadena respiratoria? Sí, pero necesitamos trasladarla al otro lado de la matriz mitocondrial. Pero resulta que la membrana interna es impermeable al NAD, no lo deja pasar. ¿Por qué? Pues porque también el NAD que se forma aquí no lo va a dejar de salida si lo vamos a ocupar en obtener energía.
La membrana interna es impermeable al NAD. ¿Cómo le hago para meterla? Ah, pues uso un pollero, ¿no? Vamos a usar el pollero. ¿Qué hace el pollero? Va a meter al NAD en un tráiler, ahí lo va a meter escondido al otro lado de la frontera. Observen. Lo primero que voy a hacer es voy a hacer esta reacción. La dihidroxiacetona fosfato la voy a reducir a fosfoglicerol. Como la voy a reducir por medio de la fosfoglicerol deshidrogenasa, empleo NAD como donador de electrones, ¿sí? Estos dos electrones ahora están aquí. ¿Ya lo vieron? Este 3-fosfoglicerol puede donar este par de electrones que venían del NAD a una de las proteínas de la cadena respiratoria, a una flavoproteína deshidrogenasa que usa como cofactor al FAD. Y ven, aquí aparecen los dos electrones. El FAD recibe los dos electrones y ahora sí el FAD pasa los electrones a la cadena respiratoria. ¿A qué complejo? Complejo 2. Por lo tanto, por esta vía, el problema es que solamente por cada NAD que se produjo en citoplasma, como se transforma en FAD, solo voy a producir 1.5 ATPs. Creo que no me conviene. No. Busquemos otra vía. A ver, veamos esta. Otra también es otro pollero. Los polleros en bioquímica se llaman lanzaderas. Lanzaderas. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Observen. Este NAD se va a utilizar para reducir el oxalacetato a malato. Esta es la reacción inversa del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? En el ciclo de Krebs vamos de aquí a acá. Pues en el citoplasma hay una malato deshidrogenasa citoplásmica que va a reducir el oxalacetato al malato. Y el malato sí tiene un transportador específico en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, transportado al interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y la malato deshidrogenasa mitocondrial, la que participa en el ciclo de Krebs, pues me va a volver a formar oxalacetato y voilà, aquí está el NAD. Miren, ni cuenta se dieron que luego entro aquí. ¿Ya vieron? Ahora, el resto de reacciones solo tienen como objetivo recuperar los sustratos. Aquí hay una reacción de transaminación con la aspartato aminotransferasa, la que ustedes ya conocen. Se forma aspartato, que es transportado fuera de la mitocondria, se forma alfa-cetoglutarato, que también es transportado fuera de la mitocondria, vuelve a ocurrir una transaminación y recupero el oxalacetato. Y puedo volver a meter NAD. Esta lanzadera se llama de malato-aspartato. ¿Cuál es la ventaja de esa lanzadera? Que yo tenía NAD en el citoplasma y ahora tengo NAD en la matriz mitocondrial. Entonces puedo tranquilamente usar el NAD que se produjo en glicólisis para la cadena respiratoria. No, normalmente esta es la que se usa en mamíferos, esta se usa en otros animales, por ejemplo los insectos tienen preferencia por esta vía, los mamíferos tienen preferencia por esta. Entonces, digamos, afortunadamente somos mamíferos, a menos que alguien sea insecto. Entonces, vean, vamos a hacer el balance energético de la degradación de glucosa. A ver. Tenemos a la glucosa, empezamos este periplo con la glucosa que se va a transformar en 2 piruvatos. ¿En qué vía metabólica? Glicólisis. Y en esa vía metabólica los productos que me interesan son 2 NAD y 2 ATPs, ¿sí? Ahora, el piruvato es transformado en acetilcoenzima A. ¿Con qué enzima? Con la piruvato deshidrogenasa. ¿Y qué voy a tener ahí? Por cada piruvato voy a formar un NAD. Entonces, por los 2 piruvatos tengo 2 NADH. Este acetilcoenzima entra a qué vía metabólica? Ciclo de Krebs. Y ahí por cada acetilcoenzima A voy a producir 3 NAD, un FAD y un GTP, que es equivalente energéticamente al ATP. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Entonces, por las 2 moléculas de acetilcoenzima voy a tener 6 NAD, 2 FAD y 2 ATPs. Recuerden, por cada NAD que entra a cadena respiratoria, obviamente todos estos NAD
van a cadena respiratoria, ¿verdad? Todos estos. Cadena respiratoria. Ahí van a donar electrones para el transporte de electrones. Cada uno de estos más me va a producir ¿cuántos ATPs? Entonces, de estos voy a tener ¿cuántos ATPs? De estos, de estos por cada FAT, ¿cuántos ATP se forman? Voy a tener 3 y voy a sumar los 2 ATPs que tengo aquí. Mi total van a ser 32 ATPs por cada molécula de glucosa que entra a degradarse por glicólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Voy a tener 32 ATPs, o lo que es lo mismo por vía aerobia. ¿Cuántos ATP se obtenían por vía anaerobia? Solo 2. ¿Cuál vía es más eficiente energéticamente? ¿Por qué? Pues porque hago una oxidación completa de la glucosa. Aquí hice una oxidación parcial de la glucosa. ¿Sí? Estoy considerando aquí que estos NAD de glicólisis se transportaron con la lanzadera de malato aspartato, ¿eh? Siempre hay que considerar ese aspecto. Muy bien, y con esto daríamos terminado el tema de transporte de electrones y cadena respiratoria. Después podemos ver este que es un resumen y les puede ser de utilidad, solamente que aquí ya está incluyendo más vías metabólicas, ¿verdad? Como las vías de aminoácidos, por ejemplo, y ácidos grasos. Eso lo vamos a revisar después. Alguna vez lo vamos a ver. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar en el canal.